Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como bien lo saben ustedes, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero llegamos a muchísimas ciudades de nuestro país, afortunadamente gracias a su preferencia, y seguimos dando la batalla para llegar a todas, por supuesto, y naturalmente también les recuerdo que este programa se transmite a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y de sintonizar. Gracias por su presencia en este sábado por la tarde, sábado que es el momento y el día oportuno de la semana para recordar y platicar nuestra historia, y les reitero como siempre que están a su disposición totalmente las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ya lo saben. Respondo de inmediato, por supuesto, a sus amables comentarios, si ustedes me hacen el honor y el favor de hacérmelo llegar, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Y al reiterarles, por supuesto, mi agradecimiento porque su compañía, su presencia es lo más importante de este programa, pues quisiera yo simplemente decirles gracias. Una vez más, gracias, y aquí seguimos. Y ahora, si les parece bien, vamos a comenzar. Y como ustedes se habrán percatado seguramente en el anuncio que, como siempre, publico unos días antes de este programa, pues nuevamente, un tema de esos de actualidad nos obligan a hacer el repaso histórico, hurgar en el pasado, para poder entender de qué se trata. ¿Cómo explicarlo? ¿Cuánto afecta? Porque recuerden ustedes, amigas y amigos, que la historia tiene, por supuesto, una utilidad. No solamente es la maestra de la vida, como se dice, sino que tiene perfectamente bien establecido que es, naturalmente, un referente valiosísimo para entender el presente y, por supuesto, para anticipar el futuro, para preparar el futuro. La historia tiene, claro, un sentido de contemporaneidad y pues debo decir que hay ocasiones en las cuales me gustaría muchísimo tener, ya no digamos más horas en el programa, sino más días para el programa, porque los acontecimientos actuales que se desencadenan a una velocidad asombrosa, muchos de ellos tienen, por supuesto, raíces históricas y hay que buscar en ese pasado para poder darle sentido de contemporaneidad precisamente y entender lo que sucede. Hoy pues vamos a ocuparnos de uno de estos temas porque, como todos bien sabemos, se ha puesto de moda hablar de la familia presidencial. Esto no es raro, no es una novedad. Ha sucedido muchas veces en la historia de México, pero sí lo que es importante es resaltar, y esto pues en realidad no se han hecho estudios específicos sobre el tema, es ¿cuál ha sido la importancia? ¿Cuál ha sido la participación? La intervención de las familias de los personajes que han gobernado a México. Quiero que hagamos, y les quiero proponer, un repaso histórico de la época, llamémoslo así, más cercana a nosotros, los últimos 2 siglos y unos cuantos años más, para que podamos valorar, para que podamos conocer, para que podamos finalmente, pues, percatarnos de cuál ha sido la participación, la influencia, en qué se ha metido la familia de los diversos gobernantes de México. Y para ello les propongo que iniciemos más o menos allá a principios del siglo XIX, como una especie de gran prólogo a nuestra vida independiente, para recordar
a un par de virreyes. Miren, y los traigo a colación porque el primero de ellos, el virrey José de Iturrigaray, fue también el primero que provocó escándalo por la actuación de su familia, porque su familia intervino en alguna que otra de las noticias, de los acontecimientos que en su tiempo se desarrollaron. Miren, déjenme comenzar con algo muy curioso. El virrey José de Iturrigaray, que llegará aquí a México por ahí de 1803, es un hombre muy interesante desde el punto de vista biográfico, porque siendo militar y era muy cercano a quien verdaderamente gobernaba España, ya Manuel Godoy, este famoso hombre que Carlos IV le confió el gobierno español, pues Iturrigaray llegó a México primero con un afán de alcanzar la popularidad, la notoriedad, e hizo algo extraordinario. Ya en alguna ocasión lo hemos platicado, porque él es el que va a traer a México la vacuna contra la viruela. Y fíjense, lo notorio es que venía acompañado de sus hijos, tenía varios hijos, 3 pequeños, todos ellos. Y cuando fue recibido en la Plaza Mayor de México, nuestro zócalo actual, y les indicó a la gente que traía la vacuna, y hubo una respuesta temerosa por parte de la población de quién sabe qué será eso que nos quieren inocular, que nos quieren inyectar, para de alguna manera calmar la ansiedad, la preocupación, el miedo de la gente. El virrey Iturrigaray utilizó a su propia familia, a sus hijos, a sus 3 hijos, para mostrarle al pueblo de México que la vacuna era no solamente benéfica, sino sobre todo inofensiva, que no pasaba nada. Y allí, en el Zócalo, en nuestra Plaza Mayor, el virrey Iturrigaray dispuso que sus propios hijos fueran vacunados contra la viruela enfrente de la gente, para que la gente viera. Y esto, por supuesto, pues va a ocasionar un gran aplauso y sobre todo que las personas se atrevan a vacunar. Esta es la primera intervención, digámoslo así, notoria de la familia de un gobernante en México. Es entonces todavía la Nueva España, pero no será la única, fíjense, porque el virrey Iturrigaray también tenía fama de ser un pillo consumado. Sabemos que se enriqueció, pero lo que provocó escándalo mayúsculo fue la actuación corrupta de su señora esposa, doña María Inés de Jáuregui, la virreina, que sí era, francamente, una ladrona desalmada. Miren lo que hacía la señora virreina. Envidiosa seguramente de ver a las damas mexicanas de la alta sociedad, de la aristocrática sociedad de la Nueva España, en las fiestas, en los bailes, en los saraos, y al darse cuenta que lucían joyas de altísimo valor, y seguramente muriéndose de ganas de tenerla a ella, esas joyas preciosas, de piedras de oro, de plata, de diamantes, de rubíes, de zafiros, a la señora virreina doña María Inés de Jáuregui se le ocurrió obtenerlas engañando a las mexicanas, que además, también nuestras mexicanas de aquel tiempo, únicamente preocupadas por estar a la moda, pues no tenían mucha idea de lo que estaba, pues, haciendo en contra de ellas la virreina. Fíjense qué interesante lo que hizo. Les cambiaba sus ricos collares, sus aretes, sus arracadas, sus pulseras de oro, de plata, con joyas preciosas, por lo mismo, pero de coral, diciéndoles que el coral era la última moda en Europa, que era lo que se utilizaba en todas partes, que es lo mismo que pues traían en los palacios franceses, que en los palacios españoles, donde las damas lucían el coral, y las ingenuas damas mexicanas, queriendo imitar a la virreina para estar a la moda de Europa, pues le entregaban una pulsera, y a su vez doña María Inés de Jáuregui, la virreina, les daba una pulsera de coral. Le daban un collar aderezado de perlas o de joyas, y ella les daba un collar de coral. Fue juntando, gracias a que engañaba a las mexicanas, varias cantidades de piezas de joyería fina
y que guardaba, fíjense qué curioso, en una caja de madera, que afuera de ella decía cajeta de Celaya, una caja donde se guardaban cajetas de Celaya, y la escondía abajo de su cama. Ahí guardaba este botín, este tesoro que doña María Inés de Jáuregui había ido obteniendo mediante el engaño de las ingenuas damas mexicanas. El día que los depusieron mediante un golpe de estado que ocurrió el día 15 de septiembre de 1808, cuando arrestaron en su propia habitación al virrey Iturrigaray y a la virreina, su esposa, doña María Inés de Jáuregui. Cuando revisaron la habitación encontraron bajo la cama este cajón que decía cajeta de Celaya, y dentro de él centenares de piezas de joyería finísima con las que había engañado, timado a las damas mexicanas. Así que esta primera virreina inaugurará los escándalos públicos de las familias gobernantes de México, porque era, pues sí, una defraudadora, una timadora, para decirlo con pocas palabras. Así que este es el primer escándalo en el que se ve envuelto un gobernante mexicano, en este caso el virrey Iturrigaray, gracias, primero a sus propias trapacerías, que no es el tema de hoy, pero sobre todo gracias a, pues, la manera como la virreina, su esposa, se burló y engañó a las damas mexicanas. Pero bueno, para acabar el prólogo, hablemos de otra virreina que vendrá años más tarde a gobernar a México. Y digo vendrá porque originalmente vivía en San Luis Potosí. Es una virreina mexicana, la esposa de Félix María Calleja del Rey. Ella se llamaba Francisca de la Gándara, era originaria de San Luis Potosí, y era una virreina, pues, mexicana. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos iniciando una serie acerca de cómo han influido las familias de los gobernantes de México en el tiempo en que sus maridos, en que el señor es virrey, emperador o presidente de México. Cuando las familias dan qué decir, cuando se convierten en motivo de escándalo, o al menos de noticia o de chismorreo público. ¿Por qué? Pues porque los gobernantes de México no están solos. Bueno, ha habido algunos, como ahorita platicaremos, pero la gran mayoría han tenido familias, y sus familias a veces incursionan en el influyentismo, a veces en los negocios, a veces en la propia vida política y a veces en nada. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido en estos programas. Ya que está de moda hablar de las familias presidencial, pues ahora hablaremos de las familias de los gobernantes de México, que es lo que estamos haciendo. Iniciamos con un gran prólogo de la época todavía de la Nueva España. Ya platicábamos de las andanzas de la esposa del virrey José Iturrigaray, y ahora quiero platicarles rápidamente sobre esta otra con la cual terminé el bloque anterior, doña Francisca de la Gándara, la esposa de don Félix María Calleja del Rey, aquel hombre el más feroz y terrible perseguidor de los insurgentes, que gobernaría la Nueva España entre 1813 y 1816, y que estaba casado con una mexicana. Él había vivido muchos años en San Luis Potosí. Allí conoció a esta chica potosina de familia, pues, pudiente allá en San Luis Potosí. Con ella se casó, con Francisca de la Gándara, que tendrá además varios hijos. Y fíjense, esta es la influencia que tiene ella en la personalidad de su marido, en lo que inclusive puede asegurarse. Ella es la que lo hace querer a México, a su manera, por supuesto, pero se involucra con las tradiciones mexicanas, que para empezar, a una de sus hijas le ponen, por supuesto, el nombre de Guadalupe. Después, cuando Calleja sale de México con su familia, con doña Francisca la Gándara, naturalmente su esposa, se llevan un gran cuadro, un óleo gigantesco de la Virgen de Guadalupe. Pero lo más interesante es que doña Francisca de la Gándara nunca intervino en las cuestiones públicas, salvo una vez. ¿Saben qué hizo doña Francisca de la Gándara, la esposa del virrey Venegas? Ella, potosina, es decir, mexicana, le pidió a su marido perdón, clemencia,
para José María Morelos y Pavón. Ella fue capaz de pedirle a su esposo que tuviera clemencia y que perdonara la vida de Morelos. Y no solo eso, ella, una mexicana, seguramente con este sentimiento contradictorio del amor a su patria, pero también el amor a su marido, no le bastó con suplicarle a su esposo por la vida de Morelos, sino que también se cuenta y se dice, y parece que está perfectamente bien probado, que ella misma, por supuesto, un poco disimuladamente con un velo que la cubría, se acercó al actual edificio de la Ciudadela que ustedes ubican aquí en la Ciudad de México, en donde estaba preso el propio José María Morelos y Pavón, y lo fue a ver y se entrevistó con Morelos. Esta es la actuación de una dama mexicana, repito, quizás envuelta en ese conflicto de intereses tremendos del amor a su patria, pero también el amor a su marido, pero lo que sí sabemos es con toda certeza y claridad que pidió por la vida de Morelos. Dos damas distintas, pues, dos virreinas distintas, la primera que ya vimos que era una pilla, y esta segunda, una virreina mexicana, que es capaz de suplicar por la vida de José María Morelos y Pavón. Demos un brinquito de algunos años para seguir hablando de las familias. Simplemente destaquemos nada más para descartar una vez más, como siempre lo hago, que el padre Hidalgo no tuvo hijos. De haberlos tenido, habría tenido que confesarlos en el proceso inquisitorial a que fue sometido allá en 1811, porque recuerden que es un sacerdote católico y está en juego la salvación de su alma, y él, creyente de la vida eterna, naturalmente, como lo hicieron los demás sacerdotes que también fueron procesados, hubiese confesado que tenía hijos o hijas, así que no lo hizo. Es medio falso toda esa anécdota de que se le atribuyen hijos al padre Hidalgo o hijas al padre Hidalgo. Lo que sí sabemos es que su familia estaba compuesta por varios hermanos y hermanas. Sus hermanos, curiosamente, uno de ellos, Mariano, lo acompaña durante la aventura de la Guerra de Independencia. Será también fusilado en Chihuahua. Otro hermano, José María, fíjense qué contradictorio, el hermano del padre Hidalgo, un hermano más, será oficial del ejército realista y va a combatir contra su propio hermano. Otros dos hermanos ya habían muerto para este momento, Manuel y Joaquín el mayor, pero sus tres hermanas, y esto es bien interesante, que eran solteras, ellas son las que atendían al padre Hidalgo en sus diversos curatos, vivían con él, eran quienes le hacían la casa. Esto explica que no haya tenido hijos porque normalmente los sacerdotes tenían los hijos o las hijas de las mujeres que los atendían, y el padre Hidalgo no necesitaba de atención porque estaban sus tres hermanas dispuestísimas a llevar la casa del padre Hidalgo. Cosa distinta, y me brinco, con lo que acontece con José María Morelos y Pavón, que todos sabemos tiene 3 hijos. Los 3 los confesó en su propio proceso inquisitorial. Recuerden que está en juego la salvación de su alma, y ahí anuncia que tiene a Francisco, que tuvo en Oaxaca, a Guadalupe y a Juanito, que los tuvo, estos ya en Nocupétaro. Sabemos también que la mamá de estos dos últimos, de Juanito Almonte y de Guadalupe Almonte, es precisamente una mujer que se llama Brígida Almonte, que era la que atendía la casa del señor cura José María Morelos y Pavón. Sabemos también que en su etapa, pues, de vida independentista de Morelos, Juanito no tiene mayor participación, más que es un niño que está con su papá, que participa, eso sí, como combatiente en una pequeña compañía de muchachitos que combaten en el sitio de Cuautla, que su papá lo va a hacer general. Es el primer caso de un señor que ejerce nepóticamente su poder al nombrar a su hijo, que apenas tiene 14, 15 años, lo nombra general, lo nombra brigadier, y que después lo va a enviar a estudiar a los Estados Unidos de América. Y ya en otras ocasiones, seguramente ustedes lo recuerdan, hace algunos años, hicimos una serie de programas sobre la vida de este personaje, que también reapareció hace poco en los comentarios públicos, Juan Nepomuceno Almonte. Si fue traidor o no fue traidor a México, bueno, esto ya lo platicamos en su momento. Hoy está de moda volver a achacarle que traicionó los ideales de su papá. Y bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque ya excede
nuestras posibilidades. Pero lo que sí hay que decir es que Juan Almonte sí se sabía y se decía hijo de Morelos y utilizó en muchas ocasiones el poder o la influencia que le daba el ser precisamente el hijo de Morelos para alcanzar el poder. Nunca pudo llegar a ser presidente, pero sí, tristemente, y hay que reconocerlo así, se prestó a servir a la intervención francesa y también se prestó a servir a Maximiliano, primero como lugarteniente del imperio y después como embajador de México en Francia. Pero antes había tenido una vida bastante activa, incluso a favor de México. Había peleado contra los Estados Unidos, había sido embajador allá e inclusive fue varias veces candidato a la presidencia, pero nunca lo consiguió, a pesar de ser el hijo de Morelos. Repito, circunstancia de la cual él sí hizo gala. México se hace finalmente independiente y bueno, en la historia nacional, la nuestra ya como nación libre y soberana, recordemos que nuestro primer gobernante es un emperador, Agustín de Iturbide, que tiene una gran familia, ¿eh? Está casado con doña Ana María Huarte, a quien le va a tocar ser emperatriz. Afortunadamente, doña Ana María, que tenía seguramente ya bastantes ocupaciones con tanto chamaco que tenía como hijos, nunca se metió absolutamente en nada en lo que tuviera que ver con la función pública. No participaba más que en los eventos a que la invitaba, lo obligaba a ir su marido. Es más, se dice que ella ni siquiera quería ser emperatriz. Tuvieron 10 hijos, ¿eh? Todavía el último nació póstumo, posteriormente a la muerte de Iturbide. Pero de sus hijos, pues vale la pena simplemente resaltar que uno de ellos, el mayor, Agustín, que fue proclamado como príncipe del imperio, naturalmente, a la caída de este y ante la muerte de su papá, descartó totalmente cualquier intento, cualquier proclama, cualquier movimiento a favor de que él fuera designado el emperador de México o el heredero al imperio mexicano. Así que él se olvidó de eso. En cambio, las que sí pues tuvieron influencia gracias al apellido Iturbide fueron sus hermanas, particularmente pues una de ellas, Josefa Iturbide, que después se encargará de venderle esta idea de que eran la familia imperial mexicana al segundo emperador, a Maximiliano. Gracias a Josefa Iturbide, a uno de los nietos de Iturbide lo adoptaría Maximiliano. Los Iturbide no tuvieron mayor influencia. Su mamá ya había muerto cuando él fue emperador. A su papá lo hizo príncipe del imperio o príncipe de la Unión. Pero en realidad los Iturbide, más allá de estos pequeños escarceos con el nombre, con el apellido del fundador de la familia, digámoslo así, imperial mexicana, los Iturbide no tuvieron mayor peso en la historia de México. Y que bueno, todavía por ahí hay algunos que pretenden pues reclamar este tipo de títulos imperiales, pero eso no sirve absolutamente para nada. Afortunadamente los Iturbide, que se fueron al exilio, pues tuvieron que trabajar para vivir. Así que de los Iturbide no quedó rastro alguno en la historia de México, ni por influencia, ni por nepotismo posterior. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos iniciando una serie para recorrer a partir del año 1803, por ahí más o menos, la historia de las familias de los gobernantes de México. Virreyes, emperadores, presidentes, y sobre todo cuando las familias han dado qué decir, ya sea en lo bueno, ya sea en lo malo, que no vamos a omitir ni una cosa ni la otra. Esto porque la historia pues debe tener un sentido de contemporaneidad y como siempre sucede, siempre ha pasado, a las familias de los gobernantes pues les sacan los trapitos al sol y hay que hablar de esos temas para que se vea cómo finalmente, aunque parezca contradictorio, no es trascendente el asunto para efectos de poder emitir un fallo final sobre la actuación de gobierno de una u otra persona. Esto es simplemente como el decorado del pastel político que se acostumbra así. Desde la época ya comentábamos de la virreina Jauregui, la esposa del virrey Iturrigaray,
Y esto sucede así hasta nuestros días, ¿eh? Es absolutamente normal, sobre todo cuando hay escándalos. Que los escándalos, pues, en casi todas las ocasiones son, repito, intrascendentes. Casi siempre. Miren, cuando México ya está independiente, nuestro primer presidente, don Guadalupe Victoria, es soltero. En ese momento es absolutamente soltero. Tiene un hermano que es oficial en el ejército, pero que no está cerca del presidente. Su papá y su mamá ya murieron. No está casado, no tiene hijos. Así que él va a gobernar sin dificultad alguna, sin intromisión ni buena ni mala de ningún tipo de familiar. Él va a casarse hasta mucho tiempo después, en 1841, un par de años antes de que falleciera, y se casó porque seguramente necesitaba quien lo atendiera. En su testamento declaró no tener descendientes ninguno, y bueno, por ahí después aparecerían algunos disque descendientes de Guadalupe Victoria con el apellido Victoria, y se les olvida que Victoria pues no es el apellido, es el sobrenombre que él se puso, porque su nombre auténtico es Miguel Fernández Félix. Pero bueno, estas ya son historias de las personas que quieren atribuirse descendencias históricas. Nuestro segundo presidente, don Vicente Guerrero, él sí está casado. Su esposa, con la cual tiene una hija, nunca se involucra en la cuestión pública. Al contrario, va a ser para ella, para esta pobre mujer, un problema después de la muerte de su marido, el poder inclusive recuperar sus bienes, hasta sus muebles, su ropa, que se habían quedado en Palacio Nacional, y costó trabajo que pudiesen, pues primero, devolvérselos, y luego inclusive también fue todo un viacrucis rescatar el cuerpo de su esposo, que estaba sepultado originalmente allá en Cuilapan. Esta mujer, la esposa de Guerrero, pues tendrá una vida bastante discreta, nunca hará gala alguna de ser la esposa, de haber sido la viuda de don Vicente, y tuvieron una hija, doña Dolores Guerrero. Una mujer espléndida y maravillosa, ¿eh? Fíjense, era poeta. Sus propias poesías estaban ya publicándose en México. Es quizás una de las primeras mujeres poetas en la vida independiente de nuestro país. Tiene algunas muy muy bonitas, incluso de cierto toque erótico. Y Dolores Guerrero se casó con un joven abogado liberal destacadísimo de aquel tiempo, de nombre Mariano Riva Palacio. Tuvieron un hijo que todos conocemos, don Vicente Riva Palacio, de quien inclusive hablamos hace un par de semanas, porque fue uno de los embajadores destacadísimos de México en España. Y Vicente Riva Palacio, que fíjense, sabiendo que era el nieto de don Vicente, no necesitó utilizar este argumento de influencia o de peso para hacer su propia carrera, porque destacó por sus méritos en las armas, en la milicia, llegó a ser general. Era abogado también, fue un gran escritor de obras de teatro, de novelas, ustedes seguramente las recuerdan, ya hemos platicado de ellas algunas veces, o de historia. Es el autor del México a través de los siglos. Un hombre pues destacadísimo que nunca necesitó decir, porque aparte todo el mundo lo sabía, pero nunca necesitó la influencia de ser nieto de Vicente Guerrero para triunfar en la vida. Así que esta es la familia de Vicente Guerrero. Un presidente también interesante porque es solterón es Anastasio Bustamante, que no tendrá hijos ni familiar alguno a su lado, así que nadie de su círculo íntimo, que no lo tenía, tuvo ningún tipo de influencia durante su gobierno. Otro presidente, Valentín Gómez Farías, en las dos ocasiones en que ocupa la presidencia de México, en 1833 y en 1847, sus hijos ni su esposa intervienen en nada, ¿eh? En nada, absolutamente nada. Pero su hijo mayor, Benito Gómez Farías, que será político también, liberal naturalmente, el papá sí logró colocarlo, haciendo, digámoslo así, un ejercicio de influencia positiva. Para sacarlo del país, para que no estuviera aquí metido en la política, logró colocarlo en el Servicio Exterior Mexicano y fue enviado como secretario a las embajadas. Estuvo en Londres, estuvo en París, estuvo en Madrid, y después sería pues un político en época del don Porfirio de
de mediano pelo. Sí, sí utilizó la influencia del apellido del papá, pero no fue decisivo, al contrario, creo que don Valentín tuvo mucho cuidado y tacto de enviarlo al extranjero, de conseguir que los gobiernos mexicanos le dieran un trabajo a su hijo Benito Gómez Farías y de mandarlo al extranjero para que aquí pues no diera lata y no utilizara el apellido Gómez Farías de mala manera. Antonio López de Santana, que sabemos tiene, pues él sí, una gran y enorme familia, tuvo 2 matrimonios. Con doña Inés García, su primera esposa, varios hijos. Con la segunda, Dolores Tosta, ningún hijo. Bueno, hay que decirlo con claridad. La primera esposa no interviene para nada en el gobierno. La segunda esposa, Dolores Tosta, sí tiene, digámoslo así, cierta intervención. Ella consigue, por ejemplo, los teatros públicos para que sus amigos interpreten obras. Ella consigue que vengan compañías de ópera italianas a México. Ella es la que promueve al poeta González Bocanegra para que sea el triunfador del himno nacional. Es decir, doña Dolores Tosta sí se mueve un poquito en el ámbito que para entonces se consideraría como natural de las mujeres, en la cultura. Sí, interviene directamente en los asuntos culturales, a grado tal de que hasta la propia Academia de San Carlos designa al mejor de sus muchachos, al pintor Cordero, para que sea él quien haga aquella obra de arte maravillosa del retrato de doña Dolores Tosta de Santana. Se va a ir con él al exilio, con el presidente, con él regresará, será una esposa fiel hasta el final, es aquella mujer que todos recordamos de esa anécdota tan peculiar y curiosa que ya después del exilio, cuando regresa a México Santana, y la gente pues lo ha olvidado, es la esposa que promueve que vayan a visitarlo, haciendo antesala para que no se sienta tan solo, o es aquella mujer también que llegó a adquirir varias piernas, para ver si encontraba y recuperaba la original que había perdido su marido allá en Veracruz. Los hijos de Santana tampoco tienen mucha influencia, uno de ellos, Manuel, un hijo legítimo de él, que será coronel, pues sí se va a beneficiar un poco de ser el hijo del presidente, pero no pasa absolutamente a mayores. Los Santana, fuera de esta actuación pública de Dolores Tosta, no tienen papel alguno en el gobierno mexicano. Otros presidentes tienen hijos, pero tampoco intervienen para nada. Pensemos simplemente en José Joaquín Herrera, tiene 3 hijos que no figuran. Ignacio Comonfort tiene 2 mujeres, 2 hijas, tampoco figuran absolutamente para nada. Pero vamos al caso que a mucha gente ocupa y preocupa, que es el de Benito Juárez. Sabemos que Juárez tiene una familia, pues, amplia. No tiene mamá y papá, pero sí tiene hermanas, que no son influyentes ni participan en nada en la vida política de su hermano. También sabemos que Benito Juárez tiene 2 esposas. La primera, la señora Chagoya, que fallece, que deja un par de hijos. Tereso, que es un oficial del ejército que muere en combate contra los franceses. Susana, que es una hija que tiene serias deficiencias mentales y vive siempre con la familia. Y que después don Benito se va a casar con doña Margarita Maza, que todos sabemos es un ejemplo también de una mujer que no se metió en política, no intervino para nada, en parte porque no se usaba, en parte porque tenía el deber de atender a muchísimos hijos que tuvo con don Benito, 8 de los cuales van a sobrevivir 6. Tiene hijos que cuidar y además Margarita pues fallece a muy temprana edad. Hablamos hace unos días también, la semana anterior, de las hijas de Juárez, de las cuales 3 de ellas se casan con españoles, pero el tema que ha llamado la atención es el hijo, el único hijo varón que sobrevivió de Benito Juárez. Tuvo otros 2 más pequeños, Pepito y Antoñito, y los 2 habían fallecido durante el exilio de doña Margarita allá en Nueva York, entre 1865 y 1866, víctimas de la pulmonía. Pero únicamente sobrevivió el hijo mayor, Benito Juárez Maza, a quien por supuesto le han despertado y le han movido
todo lo que ha habido posible, archivos, papeles, cartas, para saber si era un junior o qué clase de individuo era este que tenía el nombre de Benito Juárez por ser su hijo, Benito Juárez Maza. Pero de él, si les parece bien, amigas y amigos, de este hijo único varón de Benito Juárez, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta ocasión, un programa que hemos dedicado a platicar acerca de las familias de los gobernantes de México, sobre todo cuando han dado qué decir. Algo bueno, algo malo, o simplemente cuando han pasado hasta desapercibidas, porque este es un tema contemporáneo, ya lo saben ustedes, pero también hay que decir que es un tema histórico. Siempre se habla de las familias de los gobernantes, para bien o para mal. Siempre ha sido así. A veces, por supuesto, en los chismes, en los cotilleos, antes en las salas de café, hoy en las redes sociales, pero siempre es un motivo de plática que han hecho los familiares de aquellas personas que nos gobiernan. Ya platicamos varios casos, desde el primero aquel que sí fue un escándalo, del virrey Iturrigaray y su esposa doña Ana María Inés de Jáuregui, o algunos casos totalmente inocuos, como el de Vicente Guerrero, cuya familia no interviene, o como casos de cuidado como Valentín Gómez Farías, que él tuvo la precaución de mandar a su hijo al extranjero. Y estamos platicando ahorita ya de Benito Juárez. Sus hijas son 5, contrajeron matrimonio 3 de ellas con españoles, ya sabemos, comerciantes. Y su hijo varón único sobreviviente, Benito Juárez Maza, que era muy chico en realidad cuando fallece el presidente, tiene apenas 20 años de edad. Fíjense qué interesante. Los propios presidentes posteriores de México, Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz, quizás en una especie de reconocimiento al papá, a Benito Juárez, quizá también sabiendo que los Juárez no tienen una gran fortuna. Sí, tenían bienes, indudablemente, y hemos platicado a veces ya de su testamento de don Benito, pero esos bienes había que repartirlo entre 5 hijas y un hijo. Y no alcanza para todos, o alcanza poquito. Las hijas, como sea, han contraído matrimonio y ya tienen asegurado su buen pasar. Pero Benito Juárez Maza no. Y creo que Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz tomaron una decisión atinada porque contrataron al joven Benito Juárez Maza y lo hicieron formar parte del Servicio Exterior Mexicano. Benito Juárez Maza fue enviado como oficial o secretario en las embajadas o legaciones, como se decía en aquel tiempo, en Estados Unidos de América, en Madrid, en París, en Londres. Vivió la mayor parte de su vida fuera del país, sirviendo como oficial, como secretario del Servicio Exterior Mexicano en embajadas de México en el exterior. Regresó, ya cuando era un hombre más grande, 40 y tantos años de edad, casi al final del porfiriato. Compró algunas tierritas, hizo algunos negocios, y un poquito en la marea revolucionaria, ya a partir de 1910, se afilió al Partido Democrático, y quizá, sin haber tenido nunca jamás participación en política, quizá por el puro nombre, Benito Juárez Maza, alcanzó a ser nombrado diputado en el Congreso de Oaxaca, y de pronto también se convirtió en gobernador de Oaxaca. Únicamente lo será por un año y pico, fallece en el encargo a los 52 años de edad, pero de todas maneras llegó a ser gobernador un poquito por el nombre. Es decir, aquí sí fue claramente el nombre de su papá el que le sirvió de plataforma política, porque nunca antes había sido político. Él inclusive casó con una mujer francesa, no tuvo hijos, así que en realidad su influencia fue, digámoslo claramente, nula. Él mismo sí se habrá beneficiado del nombre del papá para ser gobernador. Los presidentes entonces, por el nombre del papá, lo enviaron al servicio exterior, pero no figuró absolutamente en nada. Siguiente presidente, Sebastián Lerdo de Tejada,
Es otro solterón, no tiene familia. Dice, ya llevamos 3 presidentes que no estuvieron casados y que no tuvieron hijos, ¿eh? Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante y ahora Sebastián Lerdo de Tejada. Su único hermano, su hermano mayor Miguel, ya había muerto mucho tiempo antes, así que nadie de la familia intervino, ni hizo negocios, ni tuvo nada que decir, ni la gente dijo nada de ellos porque simplemente no los había. En cambio, vamos con don Porfirio, que él sí tiene una familia ampliada, bastante importante como todos sabemos. Recordemos que, bueno, el papá y la mamá ya habían muerto, su hermano único, Félix, ya también había fallecido cuando don Porfirio es presidente, así que don Porfirio llega sin lazos familiares, pero con hijos. Primero con su primera esposa, doña Delfina Ortega, que no interviene para nada en la vida pública, también es una señora dedicada al hogar, fallece también en 1880, tendrá 2 hijos legítimos, Porfirito y Luz, y tendrá también varios hijos ilegítimos, como se decía entonces, como Amada o como Francisco Ramos. Pero en su segundo matrimonio, cuando se casa con Carmelita Romero Rubio, con la que no tiene hijos, aquí sí aparece la influencia familiar, la familia política. Es importante destacar que don Porfirio hace secretario de Gobernación a su propio suegro. Don Manuel Romero Rubio, el papá de Carmelita, va a ser secretario de Gobernación del general Porfirio Díaz hasta que el propio don Manuel se muera. Y es un hombre que efectivamente, al amparo del poder, siendo secretario de Gobernación y sobre todo siendo suegro del presidente de la República, hizo bastantes negocios, ¿eh? Si ustedes recuerdan, quizás el más notorio, porque lleva su nombre todavía, es el de la colonia Romero Rubio, aquí en la Ciudad de México, que es una zona del antiguo lago de Texcoco que él pidió en concesión para desecar y para después fraccionar y vender los lotes. Así que se hizo, pues si ya era rico, seguramente más rico don Manuel Romero Rubio. También hay que señalar que el Porfirito, el hijo mayor de don Porfirio, que tuvo con su primera esposa, que fue un muchacho egresado del colegio militar, sí, hay que decirlo con todas sus letras, cuando se convirtió en ingeniero militar, recibió concesiones de obra pública de parte del gobierno de su papá. Este sí es el primer junior que recibe contratos generosísimos del gobierno de su papá. Él construyó, por ejemplo, el antiguo colegio militar de Popotla. Ese edificio lo construyó Porfirito. Él tiene que ver en la compañía constructora que levanta el Ángel de la Independencia. Él tiene que ver con la construcción de aquel edificio que ya desapareció, ¿se acuerdan? El manicomio de la Castañeda. Él tiene que ver también con el fraccionamiento de lo que hoy será la colonia Nápoles en la Ciudad de México, que inclusive uno de sus límites es la calle de Porfirio Díaz, en honor a este muchacho que es el fraccionador de ese lugar. Es decir, Porfirito sí hizo negocios a la sombra de su papá. Era un joven ingeniero militar, no sabemos si era talentoso o no, lo que sí sabemos es que el nombre pesaba mucho, su papá gobernó México más de 30 años, así que, pues en la parte final, cuando él ya era un joven ingeniero militar, ya con su propia familia, recibió jugosísimos contratos, ¿eh? Indudablemente aprovechó la influencia de su nombre y su apellido y de ser hijo del presidente de la República, como también quiso aprovecharlo el sobrino, Félix Díaz, el general Félix Díaz, hijo del finado hermano de don Porfirio. Félix Díaz también aprovechó para hacer una carrera fulgurante en el ejército por ser el sobrino de su tío, repito, y después inclusive se pensó en que fuera hasta candidato presidencial. No tenía los tamaños naturalmente, porque pues lo que se cree aquí en don Porfirio sí era un gigante en materia política, pero ni Porfirito, que se prefirió dedicar a los negocios, ni Félix el sobrino, que fue un fracaso como político, pudieron llegarle a los talones. Llega la revolución y don Francisco Ignacio Madero, como todos sabemos, está casado y pues no tiene hijos. No tiene hijos. Ni él ni su esposa tenían mayor familiar,
Pero, en cambio, los que sí participan directamente, todavía son menores, pero están muy metidos, son los hermanos de Madero. Primero, el mayor de todos, eso sí, Gustavo, va a ser, digámoslo así en términos contemporáneos, el hermano incómodo de Madero. Está metidísimo en toda la lucha política antireeleccionista, es el principal consejero y asesor de su hermano, y como todos sabemos, es el que descubre la conspiración en contra de Francisco, y es el primero que muere en los días de la escena trágica. Pero Madero tiene dos hermanos menores, Julio y Raúl. Ambos serán generales de la Revolución. Raúl dejará pronto el ejército, pero, sin embargo, aún así, con el paso de los años, regresa al mundo político y va a ser beneficiado, no solamente con un alto escalafón en el ejército, sino como comandante de la Legión de Honor Mexicana y hasta gobernador del estado de Coahuila fue Raúl Madero, el hermano menor, el más chico de Francisco Ignacio Madero. Esto fue de alguna manera la trayectoria de la línea política. Hoy en día todavía la familia Madero figura, como todos sabemos, y pues también, quizás legítimamente, no tengo por qué dudarlo, hacen uso también de este abolengo democrático del apellido Madero. Los Madero están hasta la fecha. Vendrán otros tiempos, por ejemplo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y otros más que, amigas y amigos, vamos a platicar de ellos la próxima semana, si Dios quiere. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.